el Día Mundial del Medio Ambiente. Obviamente siempre ha sido para nosotros importante hacer un balance sobre la situación ambiental del país y esta mañana como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua hemos querido hacer este balance para un poco poner en perspectiva cuál es la situación ambiental del país. En este momento, a 4 años de gobierno del presidente Nayib Bukele, nosotros como movimiento ambiental consideramos que hay pocas cosas que celebrar. En primer lugar, vamos a tocar como 3 puntos bien importantes en materia ambiental. En primer lugar, yo voy a abordar un poco el tema sobre la Ley General de Recursos Hídricos, que fue aprobada hace un par de años atrás y que ahora ya entró en vigencia y que consideramos importante evaluar cuáles han sido los avances o retrocesos en materia del bien hídrico. En primer lugar, quizás decir que el derecho humano al agua sigue siendo una deuda pendiente de este gobierno. ¿Por qué decimos esto? Porque a pesar de que hay una ley general de recursos hídricos, esa ley realmente no está respondiendo a los intereses de la población, sobre todo de aquella población más vulnerable. ¿Por qué decimos esto? Porque se le sigue recargando a la población, ¿verdad?, responsabilidades que son del Estado. En primer lugar, queremos hablar de que las juntas de agua han sido y creemos que deberían seguir siendo, ¿verdad?, estructuras comunitarias importantes en el área rural que por años han venido prestando el servicio de agua a la comunidad. Con la Ley General de Recursos Hídricos se les están recargando responsabilidades que son del Estado. Por ejemplo, garantizar el derecho humano al agua se lo están trasladando a las juntas de agua. Les están poniendo una serie de requisitos que hasta ahora muchas juntas de agua no han podido cumplir y que a la entrada en vigencia de la ley y de la prórroga que se les ha dado a las juntas de agua, consideramos que muchas de ellas no van a poder cumplir con todos esos requisitos y posiblemente van a quedar en el limbo por un cierto tiempo. Es importante recalcar esto porque las juntas de agua posiblemente estén suministrando como el 30% del agua que se distribuye en este país en la zona rural. Y son un sector importante al cual el gobierno debería garantizarle, ¿verdad?, todas aquellas herramientas que necesiten para hacer mejor su trabajo. Debería generarle capacidades, ¿verdad?, a la Junta de Agua para que puedan hacer un mejor trabajo. Sin embargo, eso a un año y fracción de entrar en vigencia la ley, todavía eso no ha sucedido. Tenemos una autoridad salvadoreña del agua que más parece fiscalizadora que un ente regulador y un ente que potencie las capacidades de estas juntas de agua, y obviamente consideramos que por ahora las juntas de agua no van a poder salir a tiempo, ¿verdad?, para poder cumplir con los requerimientos de inscripción en el Registro Hídrico Nacional y para poder solicitar las autorizaciones para funcionar como sistemas de agua según lo establece la ley. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que el derecho humano al agua sigue vulnerado. No ha sido prioridad de este gobierno reconocerlo como un derecho humano en la Constitución, ¿verdad? Y obviamente sigue siendo una deuda que venimos solicitando de años. Hay que decir que la Ley de Recursos Hídricos reconoce en el artículo 1 el derecho humano al agua, pero nunca más lo desarrolla en toda la ley. O sea, queda establecido, queda mencionado, pero obviamente ese derecho al leer la ley, al revisarla bien, en el caso de la Junta de Agua, les transmite responsabilidades a ellos que no van a poder cumplir. Les transmite también la responsabilidad de velar por el saneamiento, cosa que también es una situación complicada que las juntas de agua, o por lo menos la mayoría de juntas de agua, no tienen condiciones en este momento para poder cumplir con esos requerimientos. Entonces, en ese sentido, consideramos que el balance que se hace en materia hídrica, en este caso, no pasa la materia el gobierno, ¿verdad? Sigue en deuda y yo creo que tiene que seguir practicando para poder pasar el examen. Quizás en el 5º año de gobierno podamos hablar diferente de este tema. Buenos días, gracias a todos los medios de comunicación por asistir a esta convocatoria. Luis González, también de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Sin duda, este Día Mundial del Medio Ambiente estamos preocupados
preocupados por la crisis ambiental que golpea El Salvador. Y en ese sentido, uno de los elementos que nos preocupan son las acciones que visibiliza el gobierno en retroceder en una victoria ambiental que se logró hace 6 años, que fue la prohibición de la minería metálica. Se demostró hace 6 años con mucha información técnica científica cómo la minería metálica era inviable en el territorio salvadoreño, inviable por todo el nivel de contaminación que generaría, el impacto en la salud de la población, en el ambiente, en la biodiversidad, en los recursos hídricos. Y en ese sentido, se logró un consenso a nivel de ciudadanía, un consenso también en los diputados y diputadas para prohibir esta actividad que es de las más lesivas creadas por el ser humano. En ese sentido nos preocupa cómo en los últimos años hemos visto acciones gubernamentales orientadas a retroceder en esta decisión. Por ejemplo, crear una dirección de energía, minas e hidrocarburos, el ser parte de un foro intergubernamental de minería y metales que está formado por países que hacen minería metálica, como en El Salvador, en los territorios donde se quería explotar minería, Chalatenango, Cabañas, han regresado personeros de empresas mineras a hablar con alcaldes, con líderes, con lideresas, a querer comprar terrenos y a decir de que la minería va, a pesar de que es una actividad ilegal. Y en ese contexto nos preocupa realmente la criminalización de líderes ambientalistas. Entre estos, los compañeros de la comunidad Santa Marta y también pertenecientes a la organización ADES, los cuales son reconocidos por su lucha contra la minería metálica. No son los únicos, hay que decir que también hay otros líderes y lideresas ambientalistas criminalizados, pero nos preocupa cómo en el caso del hijo de Vidalina Morales fue capturado, después gracias a la presión social fue liberado, pero cómo hay acciones para amedrentar o amenazar a los defensores ambientales. Sin duda esto es preocupante. Nos preocupa también en el marco de que en El Salvador no ha sido firmado ni ratificado el acuerdo de Escazú, un acuerdo que buscaba brindar acceso a la información, participación y justicia ambiental, aspectos de alguna manera retomados en la legislación nacional, aunque tal vez no implementados de la mejor manera, pero también reconocer y garantizar la protección y defensa de los defensores ambientales, algo que no está regulado en el país y que es muy necesario. En ese sentido, en estos retrocesos que hemos visibilizado en la temática de minería, la inclusión también del tema minero en el Tratado de Libre Comercio con China y cómo se plantea un convenio bilateral con Estados Unidos para producir energía eléctrica a base del torio, ¿sí? Un elemento radioactivo, también viene de un mineral metálico que también puede generar otro tipo de impactos en El Salvador. En ese sentido, creo que en el marco del Día del Medio Ambiente, el llamado es a la coherencia de no permitir industrias o de no retroceder en decisiones que puedan ponernos en mayor vulnerabilidad ambiental en El Salvador. El Salvador no da para seguir dañando el ambiente. La población está muy golpeada por las diferentes crisis ambientales que se exacerban por el cambio climático. Por tanto, todo este tipo de proyectos que puedan dañar la salud del ambiente deben continuar prohibidos. Y el llamado es a esa coherencia y a la población a defender estas luchas, a defender esos derechos ganados para mantener la sustentabilidad ambiental en El Salvador. Gracias. Bueno, otro punto importante lo representan los proyectos públicos y privados, la llamada inversión extranjera o inversión nacional de empresas, de diversas empresas o de proyectos públicos, donde hemos visto cómo a manera de hacer un balance la administración actual a través de el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y específicamente su representante, el arquitecto Fernando López, han utilizado a base de la frase ya comúnmente desgastada y comúnmente escuchada por la población de que el desarrollo no puede pararse, que no puede terminarse. Bajo esa realidad hemos visto cómo esta cartera de Estado ha entregado miles de permisos ambientales a empresas que han y que se encuentran depredando nuestro medio ambiente en áreas importantes. Ha habido un ejemplo en estos últimos días que ha salido a la luz y a los ojos de la población en la situación de Nuevo Cuscatlán,
un área importante, un corredor biológico donde diversas especies lo utilizan como lugar de paso para vivir en ese ecosistema. Y hemos visto cómo el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha entregado un permiso para ampliación de un proyecto urbanístico a la empresa Algasa SADCB. Entonces, esto llama fuertemente la atención porque parecería de que, aunque tengamos un marco jurídico que protege zonas importantes, que protege fauna y que protege flora, este es completamente inobservado por la administración del Ministerio de Medio Ambiente y este se vuelve únicamente un ente de entrega de permisos ambientales bajo el argumento de que estas empresas van a traer desarrollo por medio de inversión, por medio de trabajo, pero ya traducido en la realidad de las comunidades cercanas a estos proyectos, esto nunca llega. Es decir, que quien únicamente se enriqueció fue el capital de las empresas que obtienen estos permisos ambientales. Esta ha sido la realidad de los últimos años en nuestra situación ambiental y es preocupante también cómo esto incluso ha llegado a la sala de lo constitucional, proyectos como Ciudad Valle el Ángel, proyectos como de inversión en la zona de Cuscatlán, puntualmente en el municipio de Suchitoto, cómo han llegado hasta la sala de lo constitucional por medio de inconstitucionalidades, como el caso de Valle el Ángel, o por medio de amparos por entrega de permisos ambientales, y esta entidad ha hecho completamente caso omiso utilizando el mismo argumento, que el desarrollo no puede pararse, ¿verdad? Y bajo esa dinámica vemos que día a día van surgiendo más casos donde la población podemos ver las graves afectaciones a nuestro medio ambiente, como importantes especies de fauna deambulan por las carreteras bajo la amenaza de ser atropelladas, ¿verdad?, por los vehículos, y cómo esto se hace caso omiso por parte de las entidades, y por otra parte se nos da la idea de que es responsabilidad de la ciudadanía el reciclaje, no botar basura, lo cual sí son importantes acciones positivas, ya que la ciudadanía debemos repensar nuestra manera de consumo. Sin embargo, no son medidas ni siquiera mínimas para solventar la crisis ambiental que hemos hablado. Se hablaba también de minería, se hablaba de la situación hídrica y todo esto concatenado se resume en las decisiones que se están tomando, en las políticas públicas que se están tomando, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de la priorización de la inversión, la priorización de la situación de seguridad de nuestro país, que es un tema importante. Sin embargo, la situación ambiental parecería inexistente, inobservable para nuestra administración pública. Entonces, en ese sentido, es bastante preocupante también cómo esta estrategia de enriquecimiento, estrategia de acrecentar la entrada de economía a nuestro país, no prioriza la situación ambiental, ¿verdad? Depreda nuestra fauna, depreda nuestro medio ambiente y únicamente vuelve a las entidades únicamente entregadoras de permisos, ¿verdad? Tramitadoras y no reguladoras, y no de obligatorio cumplimiento del marco ambiental, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí está bastante preocupante el balance que nosotros hacemos y el llamado también es a dejar de utilizar estos argumentos de que el desarrollo no debe ser parado, no puede detenerse para justificar esa depredación de nuestro medio ambiente. Para la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua que los compañeros han expuesto, traemos unas demandas y unas exigencias para el gobierno. Una de ellas, pues, es la implementación objetiva y urgente de una política ambiental, pero que esta política ambiental no sea nada más un escrito, una nota, una ley que está en un archivo X o en un ministerio X, sino que tenga la obligación de cumplirse, que sea una ley sustentable con los bienes naturales y que sea el Ministerio de Ambiente el ejecutor y el fiscalizador de dicha ley, dicha implementación de política pública, pero que también dicho ministerio no tenga nada más ahorita la función como una casa tramitadora de permisos ambientales, sino que cumpla las atribuciones y funciones que tanto la ley de medio ambiente como la otra gama de leyes le otorgan
y las atribuciones dadas en la política ambiental. Una segunda exigencia es que se busque una negociación con nuestros países hermanos, que sea una firma de un tratado de aguas transfronterizas en la cual tenga un enfoque de cuenca, pero sabemos que compartimos agua, compartimos territorio con nuestros hermanos países como Guatemala y Honduras, pero que el objetivo de esta sea no la aprobación, ¿verdad?, de más proyectos mineros, sino que sea también el tratado o una negociación para tratar de parar, ¿verdad? O sea, dentro de las leyes de la naturaleza, lo que sucede o lo que se afecte, los bienes que se afecten en la parte alta, pues por gravedad afectan a la parte baja. Entonces creemos que una de ellas, la mina Cerro Blanco, que compartimos con Guatemala, sea un proyecto no viable, que sea un proyecto que tenga una retroactividad, pues porque sabemos que esto nos va a afectar en nuestras aguas. Como tres, es que se pare la implementación de proyectos que se realicen activamente lo que son estudios de impacto ambiental apegados en todas las aristas, tanto en salud, en ambiente, en economía, pero no en la economía mercantilista, porque si lo vemos desde esa óptica sabemos que la empresa tiene de ganar, ¿verdad? Pero no la población que está aledaña y la población que por consecuencia va a tener también su daño. Entonces, que sean los estudios de impacto ambiental apegados a la crisis que estamos viviendo y apegados a las necesidades de la población salvadoreña. Que estos permisos o estas implementación de estudios también tengan una consulta pública, pero que sean una consulta pública real y que no sea una consulta pública disfrazada como las empresas en todas estas proyectos urbanísticos lo han hecho, que no disfracen una consulta pública real con una festividad o con un día de alegría para la población, ¿verdad? Porque comúnmente eso es lo que hacen, decir que vamos a celebrar X día, pero que lamentablemente toman las firmas, toman los datos de la gente y lo hacen pasar como una consulta pública. Que sea el ministerio de verdad el garante y que no solo se lleven con las alcaldías, porque sabemos que existen negociaciones, existen palabras bajo de la mesa,